continuación se mostrarán cada una de las propiedades que tienen los líquidos y después se llevará a cabo el experimento en base a una de estas. ¿Qué es un líquido? Es un estado de agregación de la materia en forma de fluido. Es el único en su estado con un volumen definido pero forma no fija, formado por pequeñas partículas vibrantes de la materia como los átomos y las moléculas unidas por enlaces intermoleculares. Características de los líquidos. Estado de agregación entre el sólido y el gaseoso. Las moléculas no están tan próximas como los sólidos, pero menos separadas que las de los gases. Su forma es esférica si no actúa sobre él ninguna fuerza externa. Los líquidos presentan tensión superficial y capilaridad. Todos los objetos inmersos en algún líquido están sujetos a un fenómeno conocido como flotabilidad. Propiedades de los líquidos. Viscosidad. Los líquidos se caracterizan porque las fuerzas internas no dependen de la deformación total, pero normalmente sí de la velocidad de deformación. Estos poseen una resistencia a fluir llamada viscosidad. Aumenta la masa molar, aumenta la viscosidad. Aumenta la temperatura, disminuye la viscosidad. Fluidez. Característica que le da la habilidad de poder pasar por cualquier orificio por más pequeño que sea, siempre y cuando esté al mismo nivel del recipiente en el que se encuentra el líquido. Esto se debe a que un fluido puede adquirir una deformación grande sin necesidad de ejercer una tensión mecánica. Presión de vapor. Calor necesario para transformar en vapor una determinada cantidad de líquido. Depende de la temperatura, también son el punto de ebullición y el calor de vaporización. La fuerza de cohesión es una fuerza de atracción entre moléculas iguales y la fuerza de adhesión es la fuerza de atracción entre moléculas diferentes. Fuerzas adhesivas son las fuerzas de atracción entre un líquido y otra superficie y las fuerzas cohesivas es la fuerza que tiende a mantener unido un líquido del mismo tipo. La tensión superficial es la fuerza que manifiesta la superficie de un líquido, por el cual la capa exterior del líquido tiende a contener el volumen de éste dentro de una mínima superficie. Superficial también es una medida de fuerzas internas que deben vencerse para expansionar la superficie de un líquido. La capilaridad es la facilidad que poseen los líquidos para subir por tubos de diámetros muy pequeños, donde la fuerza de cohesión es superada por las fuerzas de adhesión. La fuerza de adhesión tiene que ser mayor a la fuerza de cohesión para que se genere la capilaridad, si no, de esta manera no se genera la capilaridad. Para este experimento necesitamos agua, un recipiente, un alfiler y un trozo de servilleta. Se va a añadir el agua al recipiente y colocar un trozo de servilleta con el alfiler arriba.
es lo que ocurre en el experimento? En el experimento que realizamos ocurre lo que se llama tensión superficial, la cual, como se explica, es la cantidad de energía necesaria de un líquido para aumentar su superficie por unidad de área. Esto implica que el líquido presente una resistencia al aumentar su superficie. La tensión superficial se debe a que las fuerzas que afectan a cada molécula son diferentes, tanto como en el interior del líquido y en la superficie, así que normalmente sus fuerzas suelen anularse. Esto permite que la molécula posea energía muy baja, pero en la superficie hay una energía hacia el interior del líquido. Esto se puede observar en la imagen, en donde las partículas de arriba tienen flechas que indican hacia abajo, que es como se explicó que las moléculas de arriba tienen fuerzas que las hacen querer ir hacia abajo, mientras que las moléculas de abajo van en todas las direcciones. Otra manera de verlo es que una molécula en contacto con las moléculas de un lado está en un estado menor de energía, que si no estuviera en contacto con alguna. Esto significaría que las moléculas interiores tienen todas las moléculas vecinas que podían tener, mientras que las partículas que están en el contorno o en la parte superior no tienen tantos. Es por eso que tienen un estado más alto de energía. Por lo tanto, la tendencia del sistema será disminuir la energía total, y ello se logrará disminuyendo el número de moléculas situadas en la superficie, de ahí la reducción de área hasta el mínimo posible. Como resultado de minimizar la superficie, ésta asumirá la forma más suave que pueda, ya que está probado matemáticamente que las superficies minimizan el área, por la ecuación de Euler-Lagrange. De esta forma, el líquido intentará reducir cualquier curvatura en su superficie para disminuir su estado de energía, de la misma forma que una pelota cae al suelo para disminuir su potencial gravitacional. Finalmente, ¿por qué flota el alfiler? El alfiler flota en el agua porque el agua tiene una alta tensión superficial, que evita que su superficie sea penetrada por objetos de poco peso, en este caso la servilleta, y que, por decirlo de alguna manera, repelen el agua. Por lo que, al retirar la servilleta, el alfiler termina teniendo el mismo repel al agua, por lo que este finalmente flota. Como conclusión podemos decir que un líquido es un estado de agregación en forma de fluido altamente incomprensible, pues ésta posee muchas características que hacen que este fluido sea único, pues ésta tiene una forma natural, pero se puede adaptar a cualquier superficie o ambiente.